Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir este hermoso bolso. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 400 gramos en diferentes colores. Además que nos sirve para reutilizar todos esos sobrantes de lanas que tenemos en casa. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y para terminar una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Hacemos 1, 2 y 3 y contando las cadenas un total de 4. 2 cadenas de separación y volvemos a repetir 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas y seguimos repitiendo hasta tener 4 grupos de 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Cuando completemos los 4 grupos de 4 puntos altos separados por 2 cadenas, terminamos con las 2 cadenas y unimos en el tercero para cerrar la vuelta. Ahí mismo levantamos un punto alto, en la siguiente otro punto alto, uno encima de cada uno. Y tenemos una vez más 4 puntos. Dentro de las cadenas de separación vamos a repetir exactamente lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y esto se va a mantener hasta el final. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en la esquina. Ahora venimos aquí y tejemos uno encima de cada uno. Completamos los 4 que pertenecen a la base y dentro hacemos 1, 2, 2 cadenas de separación y 2 puntos. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta dar toda la vuelta. En las esquinas 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar y en la base punto sobre punto. Llegamos al final de la vuelta, contamos 1, 2 y 3, en la cadena número 3 volvemos a hacer punto deslizado. Ahí volvemos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto, repetimos punto sobre punto hasta que lleguemos a donde están las cadenas de separación. Cuando lleguemos a las cadenas de separación hacemos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. De ahí continuamos punto sobre punto hasta la esquina. Esto lo vamos a estar repitiendo por la cantidad de vueltas que necesiten. Cuando completemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas, en mi caso cada uno puede hacer la cantidad de vueltas que necesite. Esto mide aproximadamente 24 centímetros. Ese va a ser el tamaño del fondo de nuestro bolso. Terminamos. Las esquinas las vamos a seguir manteniendo exactamente iguales. Nos pasamos aquí al centro para comenzar. Hacemos 3 cadenas, un punto, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Reservamos porque ahora vamos a contar todos los puntos que tenemos en esta parte. Aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 32. Debe quedarle en números pares. Y vamos a dejar 4 puntos en el centro. Para saber exactamente dónde están los 4 del centro, pueden doblarlo y calcularle o contarlo de esta forma. Contamos 3 a un lado, 3 al otro, 3 a un lado, 3 al otro, 3,
y 3, 3 y 3. Luego 2 y 2. Y ya nos quedan los 4 puntos del centro. Ahora los vamos a marcar. Pueden utilizar un marcador o un trozo de lana. Lo colocan en ese punto y en el otro lado. Eso es para que sepan exactamente dónde están los 4 puntos. Ahora comenzamos a tejer punto sobre punto hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador. Tejimos punto sobre punto hasta que llegamos al marcador. Ahora lo que vamos a hacer es contarlo para que en todos lados nos tengan que estar separando los 4, solo cuentan. No vamos a contar la esquina, solo donde comenzamos a hacer punto por punto. 3, 6, 9, 12 y 14 puntos. Así ya saben que en todas las demás vueltas van a tejer 14 puntos sin necesidad de marcar. Hacemos lazada, saltamos los 4 puntos que tenemos marcado, 1, 2, 3 y 4. En el número 5, ahí vamos a hacer el punto alto. Y ahora sí podemos retirar las hebras para que no nos estorben. Y nos va a quedar algo así. Continuamos punto por punto. 14 en total, exactamente igual que en el primer lado, hasta que lleguemos a donde están las cadenas de separación. Cuando lleguemos a las cadenas de separación, repetimos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Terminamos los 14 puntos y la esquina. Ahora volvemos a repetir en este lado exactamente lo mismo. Comenzamos con el primero y vamos contando 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar 14. Completamos los 14 puntos, hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y 4 en el número 5, hacemos el punto alto y ya nos vuelve a quedar el espacio. De aquí continuamos contando 14 hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina la repetimos. Así vamos a hacer con los 4 lados. Llegamos al final, nos queda algo así. Unimos con punto deslizado, nos deslizamos al centro y repetimos la esquina, que como les dije se va a mantener hasta el final exactamente igual. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Ahora continuamos repitiendo punto sobre punto, hasta que lleguemos a donde está este espacio, que nos vamos a saltar 2 de un lado y 2 del otro. Tejimos punto por punto y nos quedan 2 en este lado. Ahora contamos 1 y 2 del otro lado donde está el espacio y en la cadena número 3 es donde vamos a comenzar a hacer el punto alto. Y nos vuelve a quedar de esta forma. Ahora continuamos haciendo punto por punto hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina mantenemos el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. De ahí continuamos punto por punto hasta que lleguemos al próximo espacio. Cuando lleguemos al próximo espacio saltamos 2 puntos de un lado del espacio y 2 puntos del otro lado y continuamos punto por punto. Así vamos a repetir de aquí en adelante todas las vueltas que necesitemos, haciendo exactamente lo mismo. Abanico en las esquinas y saltando 2 puntos y 2 puntos por la cantidad de vueltas que necesiten. Yo voy a estar cambiando los colores para hacerle unas líneas, pero esto no va a cambiar para nada el tejido. Va a quedar exactamente igual, nada más cambiamos el color. Cuando completemos todas las vueltas en colores, le coloqué una vuelta o una línea de cada color. Ya lo tenemos listo. Esto mide aproximadamente una altura de 40 centímetros de alto por unos 36 centímetros de ancho, pero cada uno puede decidir qué cantidad de vueltas necesita. Ahora que ya lo tenemos completamente listo, terminamos con el color gris, que es el mismo color con el que comenzamos. A continuación, para hacer las asas, hacemos un nudo
y lo colocamos en un punto antes de llegar al espacio. Hacemos el nudo, lo ajustamos y ahí mismo hacemos un punto bajo. Dentro donde están las dos cadenas de separación hacemos 2 puntos bajos y en el punto después otro punto bajo para completar un total de 4. Ahora podemos cortar este que nos sobró para que no estorbe. Completamos 4 puntos bajos, giramos y repetimos punto sobre punto. 1, 2, 3 y la cadena que está escondida, 4. Volvemos a girar. Justo encima hacemos 1, 2, 3 y la cadena que está escondida es la más difícil, 4. Tenemos 3 líneas, vamos a completar una más. Volvemos a girar y hacemos la cuarta línea. Cuando tengamos 4, cortamos la hebra, pero la vamos a dejar un poco larga porque la vamos a utilizar para coserlo. Y hacemos el nudo. Esto lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Una de estas hebillas la vamos a colocar por dentro. Y luego, con la hebra que nos sobró, lo vamos a coser en la parte de abajo. Y se va a ver algo así. En esta parte vamos a tejer el resto del asa. Esto lo vamos a hacer con los 4 lados y lo vamos a reservar. Cuando tengamos las 4 piezas, hacemos también 4 puntos en la argolla. Hacemos el nudo. Lo ajustamos muy bien. Lo colocamos dentro de la argolla. Y comenzamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Volteamos el tejido y comenzamos a repetir punto sobre punto. 1, 2, 3 y 4. No los dejan demasiado apretados para que no les cueste luego colocar el gancho. Volvemos a repetir un punto encima de cada uno. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantienen los mismos 4 puntos para que no les vaya a quedar torcido. Y eso es todo. Este punto de la esquina siempre tiende a quedar un poco apretado. Completamos todas las vueltas que necesitemos dependiendo del largo deseado. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos el tamaño. Ya que tengamos el tamaño, llegamos al final y cosemos con una aguja lanera la otra argolla en el otro borde. Cuando tengamos las 2 asas listas, así nos quedaron. Estas miden aproximadamente unos 42 centímetros de largo por unos 2 centímetros y medio o 3 de ancho. Ya que las tenemos listas, se ven exactamente igual por los dos lados, así que la pueden utilizar por cualquiera de los dos. Ahora vamos a utilizar una aguja lanera para coser en el otro extremo de nuestro bolso. Tomamos la aguja, vamos a colocar por dentro de la argolla y también la pieza. Algo así. Ya tenemos la pieza por dentro, la doblamos hacia atrás y vamos a coser con unas cuantas puntadas. Solamente vamos pasando por este lado. Podemos dar solo una puntada en cada esquina, también queda bien, o una en cada lado. Terminamos de coser esto, hacemos el nudo y cortamos y repetimos lo mismo con el resto.
cuando terminemos de coser las asas. Así nos quedan. Ya está listo para ser utilizado. Ya terminado, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.